¿Cuál es la chica ideal? Me crié en una familia muy conservadora, machista y apasionada por los juegos de azar. Hoy quiero desahogarme, no aguanto más e hice lo que mi corazón me dictaba y nada más. Cuando estaba ya por convertirme en una mujer de un hombre muy popular en el pueblo, mi mamá empezó como a aconsejarme de cómo debía tratarlo para que mi esposo no se fuera a aburrir, ni mucho menos me fuera a dejar. De verdad que al inicio no dimensioné todo lo que esto implicaba, porque déjenme decirle que si hubiera sabido, nunca me meto en esa vaca loca de vida de complacencia. Mi mamá me empezó a capacitar. Me decía que cuando él llegara, que le tuviera la cena servida, que le recogiera las cosas que tuviera en la mano, que le tuviera todo tendidito, la ropa bien planchadita, que mantuviera la nevera al día, ya que él traía todo a la casa y era lo mínimo, que me preocupara por comprar las cosas del mercado muy bien, que lo mantuviera bien comido, que por nada del mundo le cocinara mal, que eso aburría rápido a las personas, que siempre le llevara el tintico a la cama y que para eso tenía que levantarme antes que él, para que sintiera que estuviera pendiente de él todo el tiempo. Tener la casa impecable, los baños relucientes, que lo mejor era no comadrear por ahí, por todos los lados, porque eso evitaba que la gente hablara mal de la mujer. En mi mente solo decía, pero la Cenicienta le quedó en pañales. Yo solo dejé que hablara y me di cuenta que no quería repetir las mismas cosas que hacía mi mamá, ser la esclava de mi papá, que entre más le hacía todo, más se aburría de ella. Era como que no se daba el valor y él más la pisoteaba. Mi papá nunca valoró a mi mamá, pues aún así mi mamá estaba ahí para él, sirviéndole en todo. Yo nunca vi que mi papá le llevara un vaso de agua a mi mamá. Ella era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Cuando ella salía a la calle, me acuerdo mucho que me decía que tocaba llegar temprano para que mi papá no llegara a la casa y no se encontrara a nadie. O también corriendo porque tenía que empezar a hacer la comida y se le hacía muy tarde. Y después mi papá se ponía bravo porque no estaba la comida a la hora que era. Crecí viendo ese modelo y no solo yo, mis dos hermanas también. No tuvieron varones mis papás, así que éramos las tres mujeres en casa. Así que mi mamá nos estaba inculcando el mismo comportamiento. Mi mamá no estudió, mi papá no la dejó. Se quedó con la escuela básica, así que no tenía un proyecto para ella. Ella vivía por él y para él, y evidentemente para nosotros, pero ella se iba a quedar en esa vida, porque al fin de cuentas nosotros saldríamos de la casa, ella no. Estaría sumergida en esta vida. Y para ese entonces yo me sentía muy rara, diferente, porque mis hermanas lo veían muy normal, pero yo veía todo mal, sentía que el amor no era de esa manera. Ustedes se preguntarán cómo me conocí con mi esposo y fue en una invitación de una cena, donde estaban todos los dueños de productos que comercializaban productos del campo y otros industriales. Mi papá era uno de los que tenía unos clientes importantísimos para enviar todo a la capital. Era un buen negocio y les iba muy bien. Uno de los socios tenía a su hijo y nos enamoramos. La familia estaba feliz de que nos juntáramos, porque para mi papá era un hombre trabajador y quien sabía que no me iba a dejar vivir mal. Pero más que eso fue porque realmente me enamoré de él. Y pues siéndoles sinceros, yo acá no tenía ningún círculo más. Ellos eran todo lo que tenía. Mis papás siempre estaban con ellos, así que no había más opciones a la vista. Estudié en un colegio de monjas y no me dejaban salir. La idea es que cuando saliera del colegio ya me comprometiera. Él sí se iba a estudiar en la capital y mientras se ubicaba más, ahí sí nos casábamos. Pensar en estudiar para esa época una mujer era todo un desafío. Era sentirme la mujer más revolucionaria de todas. Era visto como algo que no se podía ni hablar ni mucho menos pensar. Pasó después de 2 años que estaba en la ciudad que llegamos los dos a vivir juntos. Nosotros teníamos una relación bien diferente. Él sí me trataba como una mujer, me dejaba pensar, opinar. Él era diferente a todos. Yo le empecé a decir que por el momento no quería tener hijos, pero él me decía que era lo más bonito,
que una pareja pudiera tener, que también le daba vida a la casa y que aparte podía ser una buena compañía mientras estaba en la casa. Antes de que me hablara de esta conversación, yo sí le había dicho a él que yo quería estudiar una carrera. Él me dijo que me iba a ayudar y le creí. Pero él argumentó que lo mejor era que jóvenes tuviéramos los niños y que después él me ayudaba para lo del estudio, que primero nos concentráramos en las cosas del hogar. Me dejé llenar la cabeza de cucarachas y empezamos este camino de tener hijos, que yo veía que no acababa. Ya íbamos para el tercero cuando volví en sí después de que un día mi esposo no llegara una noche a la casa y al otro día llegó con un guayabo tenaz a exigir que le hiciera cosas para que se le quitara. Ese día le dije que no y todo el día estuve con los niños atendiéndolos. Él de una vez se puso muy mal, me gritó y me dijo que nunca me iba a ayudar para que estudiara, que lo mío era estar en la casa como mi mamá, que ni pensara que una mujer podía hacer otra cosa que no fuera cuidar a su marido y a sus hijos. Eso me dolió tanto porque había quedado en algo, soñaba con poderme superar, pero si seguía pariendo hijos no podría salir adelante. Llamar a mi mamá o poder tener alguien que pudiera confiar no era tan sencillo. Sabía que estaba sola. Debía arrancar de alguna manera, sin la ayuda de nadie. Como mi querido esposo era el que me daba toda la plata, empecé a quitarle de a poco e ir ahorrando. De algún modo le estaba cobrando lo que le ayudaba en la casa. Empecé a pedir un poco más para la comida, asumiendo que los alimentos estaban caros y que estaban comiendo más los niños. Y así, de a poquito, reuní para poder planificar. Ya era fijo que de 3 no pasaba. Cuando él no estaba, salía con los niños a lugares de parques, empecé a salir más y conocer varias cosas de la ciudad. Cuando llegué una vez, él estaba en la casa. Me dijo que yo no podía hacer lo que me pareciera, que él me necesitaba acá en la casa. Lo senté y le dije que yo no quería ser la mujer ideal, la que se queda en la casa, la que tiene todo limpio, la que solo va a estar detrás del marido y los progresos de él, que yo también sentía que quería algo para mi vida, que no quería esto. Él me dijo, mire, mi papá e inclusive su papá me la recomendaron. Me dijeron que quería que fuera una mujer de casa para que no se perdiera en el mundo y mucho menos se acabara esto. Las mujeres lo más normal es que se queden en la casa. Me dijo que entonces, ¿para qué me había casado? Le dije, yo pensaba que tú eras diferente. Me lo prometiste, pero resulta que eres el mismo machista que mi papá. Me mandó a dormir a los niños y que estaba muy cansado, que ya no quería hablar más. No sé si les ha pasado, pero bañándome empecé a llorar y a llorar y a llorar. Sentía que había fracasado como mujer, que me iba a quedar como mi mamá, en una casa sin aspiraciones. Pasó mucho tiempo desde esa discusión, todo seguía como si nada. La rutina fue muy intensa. Un día, lo habitual, que los niños se fueran a estudiar, me quedaba para preparar lo del almuerzo. Ese día no sé por qué mi esposo pensó que me había ido a hacer el mercado, cuando recibió una llamada y él decía, en la oficina lo resolvemos, y se rió. Yo me llené de valentía y valor y empecé a alistarme y llegué a la oficina. Esa empresa tenía un balcón y mi esposo estaba tomando un café con una muchacha. Se reían mucho y había mucho coqueteo y mucha tocadera. Le dije que por qué tanta risa y de una me cogió del brazo y me dijo que lo iban a sacar del trabajo. Él me decía que en la casa hablábamos, pero yo como pude me solté y empecé a agarrarla del cabello. No sé en qué momento pasó todo esto, pero en medio de todo nos empezamos a empujar y a pelear. Ella se cayó desde un segundo piso. Fue algo que en segundos transformó mi vida. Ella cayó mal y quedó en silla de ruedas. Me demandaron y estuve en la cárcel por intento de homicidio 3 años. Ella sí era la amante de mi esposo, pero obviamente no quería hacerle eso. Eso fue un accidente que ella resbalara mal y se fuera. No sé, los balcones de antes no los hacían tan seguros como ahora. Por años me culpé y nunca volví a ser la misma. En la cárcel descubrí la verdadera soledad, pero también la amistad. No fui la chica ideal, la esposa ideal, la ama de casa ideal para mi familia. Caí mucho más bajo de lo que ellos esperaban. Mis papás estuvieron para mí en ese tiempo, me iban a visitar, pero siempre era un reclamo. Me quitaron la custodia de mis hijos y después de haber salido hace 10 años de la cárcel, tu vida cambia radicalmente.
porque tu pasado siempre en un papel te va a recordar lo que hiciste. Siempre estaré tildada. Ahora por el tiempo que estaba desocupada empecé a estudiar. Mi papá me ayudó con eso. Después de ver a su hija hundirse en el abismo más grande, decidió ayudarme. Ahora que lo pienso, siento que la empujé o le arrojé toda mi ira y mi frustrada vida a ella, pero ella no se merecía tanto. Este error me ha tocado pagarlo muy duro. Ver a mis hijos crecer sin mí, ver un ex esposo que ni me da la cara y unos papás que me ayudan porque ya no saben qué más hacer conmigo. Pero lo logré. No estoy presa en una casa. Estudié, empecé a trabajar y de a pocos voy recuperando el tiempo perdido con mis hijos. Gracias por contar mi historia.